En estas semanas, una semana y media más o menos, llevamos leyendo el libro de Levítico y este libro está tremendo. ¿Por qué está tremendo? Bueno, es uno de los libros donde la mayoría de la gente termina de abandonar su plan de lectura bíblica en orden. Y es entendible porque nos empieza a hablar de muchas cosas que no entendemos nada, como los sacrificios de animales en la Biblia. Y un montón de cosas que nos cuesta muchísimo relacionar. Así que en este leyendo y pensando la Biblia vamos a hacer un esfuerzo, un intento de decodificar, de buscarle la vuelta a qué rayos pasaba con los sacrificios en Levítico. Entonces, mira, aparte este video es una de esas cosas que este video no me fue fácil, me tuve que preparar para este video, no fue solamente ir haciendo algunas notas mientras iba leyendo los capítulos en esta semana. Tuve que ponerme a estudiar un poquito más, pero es bueno eso, porque también es una muestra de que, bueno, de que en algunos casos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere mostrar, es necesario que nosotros rasquemos un poquito más allá de la superficie. No todo se nos tiene que dar así en una bandeja de plata. Así que eso no es algo por lo cual preocuparnos. Y justamente por eso tengo algunas notas por acá, las cuales, si no les molesta, voy a estar mirando cada tanto. Pero bueno, lo primero un poco, creo que está bueno pensar o ver cuáles eran los diferentes tipos de sacrificio que había, que se nos presenta en Levítico, porque definitivamente hay más de uno, hay varios, y está bueno que por lo menos entendamos los sacrificios en sus diferentes categorías. Y la gente que sabe de esto los separa en varias, hay como varias formas de clasificarlos, de ordenarlos, de mirarlos, muchísimas, pero yo elegí una forma que es mirarlo entre los sacrificios voluntarios y los sacrificios obligatorios. Ahí había algunos que, bueno, estaba ahí como la opción para la persona según la situación y todo lo demás. Y había otros que ritualmente ellos tenían que hacer este tipo de sacrificios. Pero dentro de esto también vemos algunas categorías. Entonces, por ejemplo, dentro del sacrificio voluntario había 3 tipos. Son 5 en total, pero dentro de los voluntarios estaba lo que se le llamaba el holocausto. Que el holocausto era una forma de que la gente tenía de voluntariamente expresar su devoción y su compromiso y su amor por Dios. Y esto también servía el holocausto como de expiación, que es una palabra muy interesante que después vemos un poquito más, pero en resumen era como el cubrir también el pecado de la gente, pero esto ya no era si bien varios actúan como expiación o para cubrir el pecado, esto era algo que voluntariamente la gente podía hacer en cualquier momento según lo que ellos fueran sintiendo y determinando. Y esto podía ser un toro, una paloma, un carnero, había como diferentes formas en las que ellos podían aplicar esto. Después también estaba una ofrenda de cereal, bueno, salía de las cosechas de la gente. Todo esto dentro de lo voluntario, y esto no era que llevaban así el cereal como una bolsita, sino que se cocinaba un pan, una torta o algo. Y esto también a veces estaba acompañado de otro tipo, que no lo estoy incluyendo entre estos 5, que era una libación, por lo menos así aparece en la Reina Valera. Básicamente se ofrecía un vino, que el vino se derramaba ahí sobre la ofrenda. Y esto expresaba también agradecimiento en este tipo de comida más regular o diaria que el pueblo tenía. Expresaba agradecimiento por la provisión, de Dios. Esto también es algo que mucha gente hoy en día hace. En agradecimiento a Dios le ofrece a Dios sus recursos, su dinero. También en agradecimiento de cómo Dios nos provee y cómo reconocemos la bondad y el acompañamiento de Dios. Y por otro lado también estaba la última tipo de ofrenda voluntaria, era la ofrenda de paz. Esta ofrenda de paz también era una especie de acción de gracias y de comunión, que también era acompañado también de una comida en comunidad. Este era ese acercamiento a Dios, reconociendo también nuestra naturaleza pecaminosa, reconociendo nuestra facilidad para alejarnos y desviarnos de lo que Dios quiere. Y bueno, voluntariamente la gente se acercaba y también parte de la grasa y algunas cosas eran quemadas completamente en el altar, y el resto, la idea era que se comiera ahí también en comunidad con la gente, con los sacerdotes y todo. Así que algo bastante interesante. Y después, dentro de las ofrendas obligatorias,
había dos tipos de ofrendas obligatorias. Estaba la ofrenda por el pecado voluntario, que esto también era para expiar, para cubrir el pecado y para limpiarlo, que ahora vamos a hablar un poquito más de esto, limpiar también la contaminación que el pecado de la gente producía. Esto también podía ser, mira qué interesante, esto podía ser tanto becerros, machos cabríos, una cabra hembra, una tórtola, o sea, una paloma, un pajarito, o hasta también una medida de harina. Esto es interesante porque también estas diferentes opciones de esta ofrenda obligatoria para presentar por el pecado cometido, es interesante que también se dan las posibilidades de estos diferentes tipos de sacrificio según el tipo de ingreso, según las posibilidades económicas de la persona. O sea que esto también es interesante porque Dios no limita a la gente pobre a que si yo no tengo un carnero el cual ofrecer, no tengo un toro o algo, porque soy pobre. Bueno, no importa, puedes venir hasta con una paloma o una medida de harina para ofrecer sacrificio por eso. Y lo último también era obligatorio, pero también una ofrenda por los pecados involuntarios. Esto se da mucho principalmente en este sacrificio también una vez al año que hacía el sumo sacerdote por todo el pueblo. También era un reconocimiento, entender que durante el año la gente iba pidiendo perdón por sus pecados voluntarios, pero había esta instancia y otras más de esos pedidos de perdón y ese sacrificio ofrecido, aún entendiendo de que aún nuestro pecado involuntario también tiene sus consecuencias y también pedimos perdón por esas cosas. Entonces, estas son como algunas clasificaciones, pero acá nos pueden empezar a quedar varias dudas sobre el significado y sobre la necesidad de estos pecados, más allá de sus categorías y sus razones. ¿Qué onda con esto de estar matando principalmente animales? ¿No es esto cruel? ¿No es esto innecesario? Principalmente, bueno, ahora todos los defensores de los derechos de los animales saltarían a decir qué cruel, Dios, qué horrible. Y en realidad hay algo interesante, no sé llamarle desierto, pero algo sí que nos puede llamar la atención y decir, bueno, sí, hay un... es cierto, está bueno reconocer la crueldad de esto. En alguno de estos sacrificios era requerido que las mismas personas le cortaran el cuello al becerro y miraran cómo iba perdiendo la vida, cómo se derramaba la sangre. Y en esta especie de crueldad, si lo queremos llamar de alguna manera, tenía un propósito. El propósito también era entender que nuestro pecado tiene consecuencias. Y era algo importante, porque pensemos un poco la concepción pagana, porque esta cuestión de los sacrificios era algo que muchos pueblos practicaban desde la antigüedad y hasta hoy en día también. En muchos lugares se sigue practicando esto. ¿Y qué es lo que hay detrás de eso? Y ojo, esto es una idea que incluso se puede meter y se ha metido mucho también en el cristianismo. Es esta idea de que Dios está allá a lo lejos, es un Dios enojado que pasa todo el día con el ceño fruncido y que quiere matar a cualquiera que no haga lo que Él diga. Y por lo tanto esto del animal es como si, bueno, a ver si no me matas a mí, matas a este animal por las dudas y más o menos. Y esa es una concepción bastante deforme, bastante distorsionada de lo que es la realidad del sacrificio y lo que el sacrificio cumple y hacía por la gente. Y eso también, como después nosotros sabemos como cristianos, que Jesús viene a hacer el sacrificio perfecto. También es algo importante que nosotros corrijamos eso, porque puede distorsionar nuestra idea de lo que el sacrificio de Jesús logró. Entonces, para Israel, el sacrificio del sacrificio de animales hacía dos cosas. Por uno, era una especie, quizá lo más común en lo que nosotros pensamos, era esta expiación o este cubrir el pecado, ¿no? Es un símbolo de la sustitución de una vida por la otra. Ser conscientes de que el pecado tiene consecuencia, el pecado lastima, el pecado no es solamente esa ofensa a Dios, que esto, bueno, son los dos efectos del pecado. Está la ofensa directa a Dios por esta falta de confianza en sus mandamientos, en su amor, en las cosas que Él nos ofrece, en la manera de vivir que Él nos da. Esto quebranta nuestra relación con Dios, pero también tiene un efecto bien real en nuestra relación con los demás, porque nuestro pecado, nuestro rechazar la manera de Dios, que es algo bueno para nosotros, es esto que también hace de que lastime a la gente y empiece a contaminar el mundo a nuestro alrededor. Como alguien dijo una vez, no me acuerdo quién, pero el pecado no es malo
porque haya mandamientos en contra del pecado, o porque el pecado no es malo porque Dios nos haya dicho que es malo, sino que Dios nos dice que el pecado es malo porque el pecado es malo. No sé si se entiende ahí la vuelta. Un poco el problema de hacer estos videos medio hablando sin parar es esto de que algunos conceptos me quedan ahí explicados a media. Pero bueno, se entiende esto, ¿no? El pecado es malo en sí y causa daño y lastima y destruye la perfecta creación de Dios a su alrededor, y por eso Dios nos quiere frenar de esto. Entonces nosotros no podemos separar el pecado y sus efectos de nosotros mismos. Si Dios fuera de una querer eliminar el pecado, no hay forma de eliminar el pecado sin eliminarnos a nosotros. Entonces esa es un poco la razón de por qué el pecado trae muerte, y no simplemente un Dios enojado diciendo: qué horrible, no hiciste lo que yo quiero, entonces te voy a matar. No, eso no hay nada más alejado de la realidad. Tiene que ver con que realmente en el pecado nosotros nos autodestruimos y destruimos todo a nuestro alrededor. Seamos conscientes de eso o no. También el pecado nubla nuestro entendimiento y hace que algunas cosas del pecado más o menos entendemos que no son buenas y que lastiman, pero hay muchas otras que no. Y ahí también es donde nos rebelamos y decimos a Dios: yo voy a hacer lo que yo quiera, sin entender el efecto, sin entender las consecuencias que eso pueda llegar a tener. Y por eso es que también hoy en día a muchas cosas del pecado se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo eso en cuenta, de que las consecuencias del pecado tienen que ver con la ofensa a Dios, nuestra ruptura de la relación con Él por la falta de confianza y al rechazar su amor y rechazar su plan para nosotros, pero también consecuencias reales en cuanto a la forma en la que lastimamos a nuestro prójimo y a nuestro alrededor. Entonces también entendemos esto, que el efecto de este símbolo del pecado era para cubrir ese pecado, para mostrar esa sustitución de una vida por la otra, que de verdad el pecado tiene consecuencias, y además estaba con esta los sacerdotes tenían que rociar la sangre también a veces en el tabernáculo, en el templo, todo lo demás. Esa sangre también es un símbolo de la vida. Para nosotros quizás a veces no lo relacionamos tanto, pero en ese entonces la sangre mismo para la gente era un símbolo de vida. Cuando se derramaba la sangre, el animal perdía la vida, la gente perdía la vida. Por lo tanto, ese rociar es que con la vida esa sangre limpiaba, porque la vida estaba cubriendo, estaba limpiando también los efectos del pecado. Entonces, este sistema, y después lo otro era un recordatorio de las consecuencias trágicas del pecado. No solamente la sustitución, no solamente la limpieza que esa muerte, que esa sangre ofrecía, sino que de verdad esto que podemos ver como tan cruel, como decía hace un rato, el tener que matar un animal, de escucharlo gritar por su vida, de ver cómo se derramaba su sangre, es también una confrontación con que de verdad nuestro pecado trae fuertes consecuencias. Si a vos te causa esta impresión de decir qué horrible cómo se perdía la vida de un animal por esto, aquello, el otro, sí, está bien, es bueno que lo veas de esa manera, porque también Dios, al poner a los israelitas en esta posición de ver y de ellos mismos tener que quitar la vida de este animal, era una forma de confrontarlos con: mira, tu pecado tiene consecuencias reales. Y eso también era una forma de generar conciencia en la gente y decir: bueno, yo tengo que hacer todo lo posible por no pecar, porque mi pecado trae grandes consecuencias y mi pecado destroza vidas. Y entonces eso también es algo importante. Entonces, este sistema dado por Dios también ordena. Mirá qué impresionante esto. Si te parece extraño la forma en la que en Levítico se presentan los diferentes sacrificios, considera esto: el sistema dado por Dios también ordenaba y limitaba las prácticas, ya que en los pueblos vecinos era algo común el tema de los sacrificios, para justamente apaciguar la ira de los dioses, que no es la idea bíblica que se presenta. Pero además en muchos de estos pueblos hasta se practicaban cosas como los sacrificios humanos. El mismo en Levítico también se habla de que se tenía que detener, se tenía que prohibir, tenía que ser puestos a muerte aquellos que ofrecían a sus hijos como sacrificios humanos a otros dioses. Entonces, esta era la realidad que rodeaba a los israelitas, y Dios quiere poner un orden a esto y decir: no, basta. Los sacrificios van a tener un significado especial, diferente, que van a ayudar a traer conciencia de lo que es el pecado, y además hacer esta muestra de esto que cubre y que limpia el pecado, señalando lo que solamente Jesús podría hacer de una vez y para siempre.
Y bueno, no nos olvidemos que además del sacrificio humano también está un montón de prácticas sexuales desviadas y completamente terribles que también se describen en Levítico y se prohíben, que muchos de estos pueblos vecinos se practicaban justamente también como parte de la adoración a los dioses. Leemos en muchas partes de la Biblia esto también de cómo los templos paganos se dan un montón de rituales y había prostitutas que eran las prostitutas de los templos y un montón de cosas terribles que sucedían incluso después más adelante hasta con los griegos y los romanos y todo lo demás. Pero bueno, vamos llevando esto de a poquito a Jesús. ¿Qué es lo que la muerte, el sacrificio de Jesús genera y cumple? Bueno, muchos de estos significados o todos estos significados estos símbolos que llevaban adelante el sacrificio de animales. Por un lado, Jesús fue nuestra expiación, cubriendo nuestro pecado, quitando nuestro pecado, tomando nuestro lugar, sustituyendo nuestro lugar, absorbiendo el poder del pecado y la destrucción de la maldad. En su muerte Jesús toma y absorbe el poder del pecado, confronta la maldad y lo vence en esa muerte y en su resurrección, diciéndonos que ahora en su vida, esta es la nueva vida que Él nos ofrece y que Él nos da, nosotros ya no somos más presos de ese pecado porque Él lo venció. Entonces a Él darnos su vida y quitar los efectos del pecado de nuestra vida, ya es que el pecado puede ser destruido sin eliminarnos a nosotros en el proceso. Jesús también fue nuestra purificación a través de su sangre que nos da vida. Él nos limpia del pecado en nuestra vida. Él nos limpia el pecado en nuestra vida. Y este sacrificio Jesús está continuamente a disposición. No es como estos animales que tenían que ser sacrificados una y otra vez, día a día, año a año. Porque como Jesús volvió de la muerte, Jesús no solamente murió, sino que resucitó. Ahora, al vencer la muerte y el pecado, continuamente podemos acudir a Él para que nos limpie y darnos su vida. Impresionante. Y no te extrañes si esto no lo terminamos de entender. Porque creo que a pesar de aquellos que llevamos como hijos de Dios toda nuestra vida, poco a veces llegamos a entender realmente de la profundidad de lo que realmente se logró en la cruz y en ese sacrificio por nuestros pecados. Entonces, mira, quiero terminar leyendo acá Hebreos 10. Mira, yo sé que esto va a llevar bastante tiempo, pero mira, teniendo todas estas cosas en mente, mira qué impresionante lo que el autor de Hebreos nos dice. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Vieron como decíamos que estos también sacrificios eran una cosa que ayudaba a la gente también a dejar de pecar o a pecar menos porque eran conscientes de las consecuencias del pecado. Pero en realidad esos sacrificios, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados, sino que justamente los cubría, hacía expiación. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Bueno, aclaración, porque esto puede parecer raro porque uno puede decir, bueno, a ver, Dios mismo pidió en Levítico, Números y todo, Él daba instrucciones. Fue Dios el que pidió estos sacrificios. ¿A qué se refiere acá con que vos no los querías y todo lo demás? También tiene que ver con que con el tiempo rápidamente se veía que estos sacrificios no eran suficientes, como dice ahí, porque después en los profetas también nos habla que los sacrificios perdieron su sentido, porque a pesar del simbolismo original que tenían, la gente no lo respetaba. Para la gente ya se convirtió en un ritual que dejó de aplicar ese simbolismo sobre su vida, dejó de darle la importancia. Y ellos venían a ofrecer sus sacrificios mientras al momento siguiente ya estaban pecando, al momento siguiente ya estaban oprimiendo al pobre, al vulnerable, ya estaban tomando ventaja de la gente, ya estaban maltratando y estaban odiando a la gente y estaban pecando contra otros sin que les importara nada del sacrificio que acababan de ofrecer.
Eso es un poco también lo que tiene que ver con esto, ¿no? Por eso dicen, no te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, y he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Acá, bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, por los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció, está hablando de Jesús, se ofreció a sí mismo como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Esto también tiene que ver con esa imagen que Jesús da de sí mismo como el Hijo del Hombre. Daniel 7, anda a leerlo. Allí esperaba hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. También una imagen de Daniel 7. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Esto no es posible. Esto de que las leyes sean puestas en nuestro corazón no es posible sin la nueva vida que Cristo nos da. Es imposible. Solamente es posible a través del sacrificio de Jesús. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Es impresionante. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía ante el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Un lugar santísimo donde estaba el arca. Es un lugar donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ahora Jesús, en la muerte, Jesús también se rasgó el velo del lugar santísimo, dándonos a nosotros entrada libre ante la mismísima presencia de Dios, porque ahora solamente Jesús fue nuestro sumo sacerdote, fue el mismo sacrificio, es quien nos da vida y es nuestro único intercesor delante de la presencia de Dios por nuestros pecados, y ahora nuestra relación con Dios puede ser libre, limpia y perfecta. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. De nuevo, todas imágenes importantísimas. Si venís leyendo Levítico y no entendés nada, hayan su cumplimiento, el rociar la sangre, el lavamiento de manos con agua y todo lo demás, hayan su cumplimiento en Jesús. Mantengámonos firmes y sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Mirá qué impresionante la conexión que hay con este versículo que tantas veces usamos. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿No es loco que todo esto de Levítico, todo este tema de los sacrificios y lo que hizo Jesús se relaciona con el animarnos unos a otros a las buenas acciones, a las buenas obras y el congregarnos? Mira, y acá te dejo con este pensamiento final. Si llegaste hasta acá, te felicito, porque este video es largo, pero es tremendo lo que podemos aprender haciendo la conexión entre Levítico y el sacrificio de Jesús. Una imagen que me empezó a resaltar es esto de que la comida, algunas se tenía que quemar hasta el final en el altar y era ofrecida a Dios, pero muchas de las otras cosas, como un buen asado, una vez que estaba bien cocinada y no quedaba, tenía que estar bien hecho, no podía quedar muy jugoso, se compartía y se comía, una parte entre los sacerdotes, otra parte entre quien venía a hacer el sacrificio y todo lo demás. Y algunas de esas ofrendas eran realmente la previa a una comida que ellos tenían ahí en el templo. Esto también es impresionante, pensando en cómo nuestro pecado rompe no solamente nuestra relación, sino también nuestra relación con nuestro prójimo, con la gente que nos rodea. Al pecar contra ellos también destrozamos esas relaciones. En este sacrificio también vemos cómo es usado simbólicamente para ayudarnos a restaurar la comunidad. Un hermoso símbolo que en la mayoría de las culturas, comer juntos con la gente es un símbolo de comunidad, de amistad, y de profundizar nuestras relaciones. Y a través de sacrificio
esto es facilitado, esto es desarrollado. Y a través del sacrificio de Jesús también nuestras relaciones unos con otros pueden ser restauradas y podemos tener una verdadera comunidad. Entonces, gracias al sacrificio de Jesús, que vos podés tener el privilegio de amar a tu prójimo, de participar de una comunidad, de tu iglesia, y de animarte los unos a los otros en amor a las buenas obras. Y por esto no dejes de congregarte. No para hacer un tic, no para cumplir, no para que pasen listas, sino porque es gracias a Jesús que tu relación con tus hermanos, que vos podés tener hermanos en la fe, es gracias al sacrificio de Jesús que podemos tener una familia, es gracias al sacrificio de Jesús que podemos sobrellevar las cargas los unos a los otros, es gracias al sacrificio de Jesús que podemos tener una unión por medio de su sangre con otras personas con las cuales antes no teníamos nada que ver. Entonces valoremos la comunidad que Dios nos ha dado, entendamos de que gracias al sacrificio de Jesús es que vos y yo podemos formar parte de la iglesia. Y entendamos a que gracias a eso es un pecado terrible, es insultar el sacrificio de Jesús, decir que nosotros no amamos a la iglesia, decir que nosotros está todo bien con Jesús, pero con la iglesia no queremos saber nada. Y por eso es que tenemos que congregarnos y que ser parte de una comunidad. No solamente en las reuniones en las cuales nos encontramos, sino en de verdad compartir la vida con aquellos por los cuales Jesús murió y se entregó a sí mismo. ¡Puf! Así que bueno, con esto te dejo. Por favor, mira, si llegaste hasta acá y no estás suscrito, ¿de qué estamos hablando? Suscríbete, por favor, dale like, compartí este video con alguien y vamos arriba, que sigamos leyendo y pensando la Biblia.